no hemos podido conectarnos con el maestro Daniel Marmolejo, me imagino que es cuestión de conexión, pero el que ya llegó es el maestro Paco Cruz. Va para 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, libros de referencia tan vigentes hace 10 años como lo son hoy. Mi querido Paco, pues no llegó o no va a llegar Maru Campos, renuncian al fiscal y se está haciendo un cochinero porque se están enredando con su propia cola. Te saludo con mucho gusto, Paco, te extrañamos más temprano. Vicente, buenos días. Fíjate que han estado muy feos los días por aquí y hoy desperté a las 4 de la mañana como es normal, pero estaba todo oscuro, oscuro en serio. Tú sabes, frente a mi casa hay un foco, una luz que no se apaga todas las noches, se apaga como a las 5:30 de la mañana. Estaba todo oscuro, entonces era claro que se había ido la luz. Y yo te he platicado, cuando se va a mi casa la luz es porque se fue en todo el pueblo. El 6 de la mañana me levanté, empieza a amanecer, amanece a las 6:30, salí al pueblo, nada de luz. Y hoy, ¿qué es tianguis aquí, Vicente? Llegó la luz, para no hacerte el cuento largo, a las 8 en punto de la mañana, Vicente. Pero aquí estoy, Vicente, aquí estoy. Y mira, sí, el caso de Maru Campos debe ser muy emblemático para mal, porque primero se burló de la presidencia de la presidenta de la República, hay que decirlo, y ella ha hecho mofa de eso. Por ejemplo, cuando dijo, voy a ver si, ya me voy para ver si no suena el teléfono rojo. ¿Te acuerdas que no le contestó a la presidenta? Y no se trata de que esté al servicio de la presidenta, simplemente es una atención a la presidenta del país. Luego, ¿cuántas veces mintieron con lo del laboratorio? Como 5 veces cambiaron las versiones, como 5 veces cambiaron las versiones, y luego dijo que sí se iba a presentar al Senado de la República, luego dijo que no se iba a presentar y hoy que no se va a presentar, ¿verdad? Porque pues no tiene nada que explicarles. En una parte tiene razón. Eh, Tú recuerdas en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció entonces, y eso ya se queda como una ley más o menos, estableció que Francisco Javier García Cabeza de Vaca estaba protegido por el fuero constitucional del Estado, que los únicos que tenían potestad para decidir qué hacer con ese fuero eran los diputados tamaulipecos. Así que a partir de entonces, los gobernadores no tienen por qué hacerle caso al Senado, ni a la Cámara de Diputados, ni a la presidenta. Ellos se deben a, la, a los electores que los llevaron a la gubernatura, y eso es peligrosísimo porque acaban de violar la Constitución. Acaban de violar como 6 o 7 artículos de la Ley de Seguridad Nacional y no le van a responder a nadie. Y eso es una burla, Vicente, verdaderamente una burla. Y también hay que decirlo, y hay que ver nada más el chat, pero no solo el chat, hay que verlo afuera, así incluido aquí mi pueblo, que es pequeñito. La presidencia, la Cámara de Diputados, el Senado están actuando con demasiada tibieza ante un tema delicadísimo, como es la incursión, invitación, como quieran llamarle, a la agentes de la Agencia Central de Inteligencia y al comportamiento del embajador Ron Johnson. Yo recuerdo, fíjate, voy a citarlo, en febrero más o menos de 2011, el presidente Felipe Calderón entonces le pidió a Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado, que cambiara a Carlos Pascual, que era embajador de Estados Unidos en México, y Hillary Clinton removió a Carlos Pascual. En 2011, Carlos Pascual presentó su renuncia como embajador de Estados Unidos en México para evitar distraer la relación bilateral. Ahí están todos los recortes, están toda la información, pero sí hay antecedentes de que México puede actuar contra un gobernador, contra un embajador de Estados Unidos,
Me apena, pero ese es el caso de Felipe Calderón. Solicitó abiertamente la remoción de Carlos Pascual y la logró. Y Hillary Clinton lo platica y después se revela en los Wikileaks, se revelan la decisión de Hillary Clinton y cómo Calderón le pidió la remoción. Y aquí tienes a un embajador, porque lo dijeron el primer día cuando se descubrió lo de la muerte, o sea, se dio a conocer la muerte de los agentes de la CIA allá en Chihuahua. Dijeron que había sido un acuerdo de la gobernadora y la gubernatura de Chihuahua con el embajador Ron Johnson. Y aquí se ha sido muy tibio. Se mandó una nota, pero ese embajador tiene un historial muy negro. Vicente, yo he platicado en los 80, él era el procónsul de Estados Unidos en El Salvador, en la guerrilla, ¿te acuerdas? Él era el procónsul, era prácticamente el que dictaba las políticas de El Salvador. Y en el gobierno de de Nayib Bukele, también prácticamente a él se debe la construcción de ese armastrote que se llama cárcel de máxima seguridad. Y aquí invitó a la CIA, la trajo, hay intromisión de una agencia que ha tenido un papel desastroso en América Latina. La CIA fue creada en 1947 y desde entonces su papel ha sido de apoyo al derrocamiento de gobiernos, a la intervención armada de Estados Unidos, a preparar invasiones de Estados Unidos como la de Panamá en 1989, apoyo a dictaduras militares, respaldo o imposición de dictaduras militares. Solo estoy hablando de América Latina, ¿eh? Podemos ir del 53 hasta el 73 en Chile, que es emblemático, claro, pero ha propiciado matanzas, masacres. La CIA tiene un historial negro que sí debía preocupar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. No es una agencia que viene o que venga a México a hacer enchiladas, ya lo decía el chapucero y tiene razón. Hay una decomiso o desbaratan un laboratorio en el que no hay drogas, no hay precursores, no hay nada, así que no vinieron. La CIA tiene experiencia en entrenar, en capacitar a gente para que se rebele en los países a los que va. Así que, ¿a qué vino? Si no hay droga, no hay precursores, no hay nada, no hay detenidos, ¿a qué vino? Pues vino a capacitar a policías o a personal para ser paramilitares y orquestar, y quizás estoy exagerando, pero esa es la historia de la CIA. Esa es la historia de la CIA en América Latina, no hay para dónde moverse. Desde 1989 no hay decomisos de droga de parte de la CIA. Ese papel lo tomó la DEA, Vicente, así que sí deben ser muy más cuidadosos. Ya se descubrió que no fueron 2 agentes, que fueron 4, así que hay algo sistemático, hay algo oscuro. La gobernadora y ¿quién lo dijo? El director de seguridad pública de Chihuahua lo dijo, que en la Torre Centinela hay un piso, el 38, para el FBI, para la DEA y para otras agencias de Estados Unidos. Así que es un tema delicado, Vicente, y Maru Campos necesita un correctivo, pero en serio. ¿Por qué? Porque mañana vamos a tener a la DEA con otros gobernadores de otros estados, Vicente. Así es, o la CIA, la DEA, el FBI, en fin, mi querido Paco, déjame saludar al maestro Pepe Reveles, al abogado César Gutiérrez Priego. Me dice la querida Ceci que el maestro Pepe Reveles hoy transmite desde el TEC de Monterrey, Campus Coapa, y le agradezco también al abogado César Gutiérrez Priego que ya está para esta mesa de seguridad. Mi querido Pepe, te abrazo. Más de 50 años en el periodismo, flamante Premio Nacional de Periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno y el libro de referencia por el caso Florence Cassés e Israel Vallarta, el affair Cassés. Mi querido Pepe, pues vaya cochinero en lo que se ha convertido el caso de Chihuahua. La gobernadora decide no asistir al Senado hoy. Ayer le renuncia el fiscal general del estado, arma una unidad especializada que se la saca de la manga. Ahora hay un senador que dice que podrían estar incluso violando la ley con esta unidad. Y la presidenta dice, es que son muy pocas sopas. O es la gobernadora, o es el fiscal, o es el secretario de seguridad. Y eso sí, yo sigo insistiendo.
y cómo se va a sentar un precedente, qué castigo, qué vía se va a buscar, qué camino se va a seguir, mi querido Pepe Reveles. Igualmente te mando un abrazo, Vicente, y saludos a Paco y a Alicia Gutiérrez Priego. Pues tienes razón, hay un problema grave con la gobernadora Maru Campos porque se fue por la libre. Más allá de que haya anunciado una comisión que iba a investigar lo que ella ya sabe, ¿no? Entonces parece que es más bien un fingimiento y que haya renunciado el fiscal, porque como recuerda Paco, fueron 4 y no 2 los agentes de la CIA que entraron a Chihuahua, pues sin aviso oficial, como si fueran empleados de la embajada simplemente de los Estados Unidos. Y el problema no es que hayan ingresado, sino a qué ingresaron. Hicieron labores operativas, cosa que está prohibida por la ley y la Constitución de México, porque es una lesión a la soberanía mexicana. No pueden actuar los agentes de la CIA ni de ninguna otra agencia de los Estados Unidos de manera autónoma, impune, en territorio mexicano. Simplemente está prohibido. Y lo permitió y muy posiblemente lo solicitó la propia gobernadora Maru Campos. Y ahora hace como que no sabía muy bien de qué se trataba. Primero se quiso desviar la atención diciendo que eran instructores y no personal operativo. Entonces, eso lesiona a la soberanía, pero también hay violación a las leyes. Hay quienes están pidiendo, y eso se va a dar en el nivel político de las cámaras, una especie de juicio político, sobre todo lo puede hacer la Cámara de Diputados Federal, un juicio político a la gobernadora por esta violación a la Constitución y a las leyes de seguridad nacional, y también la lesión a la soberanía mexicana. Entonces, eso está todavía en veremos, aunque aparentemente la presidenta Claudia Sheinbaum, ella no es quien va a hacer esto, pero parece que no tiene demasiado interés en seguir este camino, pero sí hay gente de su partido que, sobre todo el Partido del Trabajo, ya se manifestó que sí quiere este juicio político. Un juicio político que también puede conllevar un castigo carcelario. En el caso de que se dé el juicio político, también podría haber cárcel, porque la violación de las leyes no es de poca monta, sino que dañó fuertemente a la soberanía de Chihuahua y del país, y entonces también se podría dar ese caso. Estamos en veremos, a lo mejor las cosas no llegan tan lejos, pero por lo menos está la amenaza y los fundamentos de esa posible acción en contra de la gobernadora. Claro, ellos lo califican como un tema político en la medida en que está muy cerca la elección del nuevo gobernante en Chihuahua, y eso implicaría que haya un sesgo político en las acusaciones que se están haciendo contra Maru Campos. Pero lo que no hay duda alguna es que hubo una actuación indebida de los agentes de la CIA en terreno chihuahuense, que quiso disfrazarse, que quiso ocultarse, porque justamente estaba incurriendo en una ilegalidad. Por supuesto, Estados Unidos no está molesto con esa situación, porque pues, para ellos qué gusto, y se ponen contentos porque la CIA finalmente puede meterse a un territorio extranjero y operar al lado de los policías, en ocasiones incluso disfrazado de policía local. Pero México está en la posición de defender su soberanía y de que se haga cumplir la ley y castigar a quien la viola. En este caso,
según los balances que hacen los propios partidos de oposición, pues lo hizo ya la gobernadora Maru Campos, y eso pues merece el juicio político y merecería posiblemente una remisión incluso a un castigo carcelario. La situación es difícil para ella, pero de alguna manera le está sorteando con la renuncia de su fiscal, como si el fiscal hubiera sido autónomo contra la voluntad de la gobernadora, y también fingiendo que va a hacer una investigación con un equipo especial que nombró, y que va a hacer una investigación de algo que obviamente ella ya sabe cómo fue que ocurrió. Entonces, pues estaremos pendientes, porque esto no acaba todavía. Esto va para largo y con consecuencias imprevisibles. Entiendo que la presidenta no quiera bronquearse con Estados Unidos, César Gutiérrez Priego, pero la gente está enchiladísima por panistas como Maru Campos. Es más, de hecho se me hace poco, se queda corto Javier Corral, a quien le he estado reconociendo sus participaciones en el Senado, precisamente en las comisiones que invitan a Maru Campos a la Cámara Alta. Hoy dice, si la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no quiso comparecer ante el Congreso de Chihuahua, donde los legisladores del PRIAN y Movimiento Ciudadano le han aprobado todo, que aceptara la invitación del Senado mexicano era poco probable. Luego de mentiras, absurdos y declaraciones patéticas a través de un oficio, responde con desdén que ya se autoinvestiga y no quiere entorpecer la investigación en curso. Una burla al llamado reiterado del Poder Ejecutivo y Legislativo a explicar a razón de qué ocurrió la participación de agentes extranjeros con el gobierno de Chihuahua a espaldas de la nación. Su conducta y declaraciones públicas ha exhibido el nivel de su incompetencia política. Los millones que destina a medios como protección tienen fecha de caducidad y tarde o temprano tendrá que responderle a Chihuahua y al pueblo de México. No, no, no. A ver, con mucho respeto para Javier, pero lo que se pueda encaminar a sancionar a quien viola la Constitución y viola las leyes, también recaen, es responsabilidad de ellos, de los legisladores. No, no, no básicamente esperar a que termine Maru Campos su gobierno para que no la sigan defendiendo los medios corporativos, no. No, no, yo creo que es ahora o nunca, pero bueno, ¿qué piensas tú, mi querido César? Bueno, que así como tú reconoces que Javier Corral ha tenido buenas participaciones, yo soy de los que cree que Maru Campos es gobernadora por la pésima gestión de Javier Corral, ¿no? El hecho de que ahora apoya la transformación, pues no puede borrar su pasado panista, ¿no? Y cómo él incluso fue uno de los férreos opositores a Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que muchos creen que con el simple hecho de decir ahora soy morenista, pues entonces ya limpiaron y auspiciaron todos sus pecados, ¿no? Y hay que reconocer que ahora puede estar del lado correcto de la historia, pero él hizo una carrera política y un desastre como gobernador de Chihuahua, por lo cual llega Maru Campos, ¿no? Esa es una realidad que nadie puede cambiar. Y me parece también que hay que ser muy claros, ¿no? Bien lo decía Pepe, una cosa es la declaración de procedencia y otra cosa es el juicio político. La declaración de procedencia me parece que en este caso también operaría, ¿no? Porque eso es para responder por asuntos de corte penal cuando se cometen por delitos que tienen fuero. Y obviamente el juicio político pues es por la trascendencia política de las acciones o omisiones que se hayan realizado. Aquí la realidad es que hoy ya conocen el camino, porque recordemos que eso ya lo vivimos con Cabeza de Vaca. Pues en este caso, obviamente el Poder Legislativo Federal, por parte de la Cámara de Diputados, podrían iniciar este juicio de procedencia para quitar el fuero, ¿no? Y la realidad es que la Constitución del Estado de Chihuahua le da fuero constitucional por la Constitución del Estado de Chihuahua a la gobernadora Maru Campos. Y sabemos que puede llegar a pasar lo que pasó en su momento con Cabeza de Vaca y lo que vimos en su momento también con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ¿no? En donde este fuero constitucional estatal
pues puede inhibir la acción de la justicia en contra de ellos. Pero sí coincido, mi querido Vicente, Paco, Pepe, en que tiene que existir un castigo ejemplar para lo que estuvimos viendo. Me preguntaban en un medio de comunicación extranjero que si esto nos daba indicios de que pudiesen existir otros agentes de la CIA o de alguna otra agencia extranjera trabajando con algún gobierno estatal. Y el problema es que, pues después de entender estos indicios, pues no podemos decir que no, sería ilógico en nuestra parte decir que no, y más cuando tenemos los antecedentes de lo que pasó en los tiempos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Ya lo hablemos del sexenio de Zedillo, de Salinas, de Fox, pero con esos dos sexenios nosotros sí tenemos los antecedentes que en un juicio en los Estados Unidos, con la detención de Joaquín Guzmán Loera, en cuanto a la declaración que rinde un agente de la DEA, él señala que incluso lo uniformaron como agente de la Policía Federal para coordinar lo que fue el operativo de recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Esa es una realidad que no decimos nosotros, sino que existe y que es un hecho público y notorio que se conoce. Me parece que hay que ser también muy responsables. Dicen que cantada vale doble. Yo señalé que Maru Campos no se iba a presentar, porque si bien es cierto, el Senado de la República no tiene las facultades para obligarla, lo que sí hace es invitarla y sí podría entonces iniciar un procedimiento sancionador en contra de la gobernadora. Pero fíjate cómo la simulación la fueron armando, Vicente. Y me parece que incluso ellos mismos se enredan en la explicación. Crean una comisión que desde mi punto de vista es inconstitucional, ¿no? En donde alguien que forma parte de la fiscalía va a investigar a la misma fiscalía y va a investigar a la gobernadora del estado. Pero dentro de la misma información que dan, hacen un señalamiento en donde, pues, simple y sencillamente la única persona que sabía era el responsable que fallece de la Agencia de Investigación Criminal del estado de Chihuahua, ¿no? Y él no le avisa a nadie más. Pero ahí están reconociendo que entonces, efectivamente, esta persona sí tenía conocimiento y entonces se supone que por eso renuncia el fiscal. Si el fiscal ya renunció, pues entonces no tendría por qué no comparecer al Senado, pero voy más allá. Entonces, la Fiscalía General de la República podría solicitar su comparecencia para que dentro de la carpeta de investigación que se inició por estos hechos, rinda declaración toda vez que ya no cuenta con el fuero que la Constitución del Estado de Chihuahua le daba, ¿no? Entonces, me parece que la gobernadora incluso se está burlando, ¿no? Hay que recordar que el primero fue el no contesto la llamada de la presidenta, en el de dile que me marque luego porque estoy ocupada, y ahora es el que creen, no me voy a presentar a comparecer ante el Senado, porque aunque sea una invitación, realmente es una comparecencia, ¿no? Porque fíjense que hay una simulación de investigación por parte de una, porque no es una fiscalía, sino es como una unidad de investigación inconstitucional que creamos y que entonces me prohíbe hablar de un tema que se encuentra en este momento abierto y que está investigando. Pero dentro de las mismas notas periodísticas señalan que supuestamente quien sí tenía una relación era el secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, que ese sí depende directamente del Ejecutivo Estatal. Entonces, me parece que hay un caldo de cultivo perfecto para que, pues obviamente, las carpetas de investigación se puedan realizar las investigaciones. No es un hecho nuevo. Me parece que incluso Paco y Pepe pueden tener indicios de lo que voy a decir en este momento. Yo también lo que creo es que no ha habido buena relación del gobierno de Chihuahua con el gobierno federal, con el gobierno de México. Y me parece también que el gobierno de México ha demostrado tener trabajo, coordinación y resultados. Casi la querían hacer una heroína de la patria y compararla con Sor Juana Inés de la Cruz porque se destruyó un laboratorio cuando en México se han destruido más de 2,000 laboratorios y no estamos todos los días aplaudiéndole a, obviamente, el Gabinete de Seguridad. Pero te demuestra también que en una de esas el gobierno de los Estados Unidos sabe algo, ya sea de Maru Campos o del fiscal general, que los obligaron a que realizaran este operativo por cuarto, que se supone que estos agentes de campo lo que hacen es ir presencialmente porque ya habían dado la geolocalización de dónde se encontraban estos laboratorios y curiosamente nunca llegaban las autoridades de Chihuahua, ¿no? Y el ejército mexicano lo que hizo fue
pues dar la seguridad perimetral como en todos los operativos que se realizan en coordinación con los gobiernos estatales. Entonces, creo que sí es importante que nosotros entendamos la gravedad del asunto, las consecuencias que tienen que existir y que ahora se va a tratar de politizar un hecho en donde van a tratar de victimizar a la gobernadora, cuando la realidad es que ella sabe que cometió un delito. Hay una violación clara a la Constitución, hay una violación clara a la Ley de Seguridad Nacional, pero además hay una serie de delitos que se cometen en contra de lo que señala el Código Penal Federal. Entonces, me parece que vamos a ver, ella ya lanzó el reto. No comparezco, no voy, no necesito comparecer ante la Federación, porque, al igual que Cabeza de Vaca, yo tengo el manto de impunidad que me da el fuero constitucional en Chihuahua y ella tiene control del Congreso. Entonces creo que por ahí va la apuesta. Y háganle como quieran, básicamente, dice Maru Campos. Lo que hay que también que señalar mientras estamos en esto, ¿no? En esta controversia, en este caso de los agentes de la CIA en Chihuahua y a los priistas y panistas defendiendo el operativo, pues no se detienen los operativos del gobierno federal sin agentes de la CIA, con elementos de las instituciones mexicanas, dando duros golpes, Paco. Ahí están los 10 elementos, 10 personajes cercanos a Aureliano Guzmán Loera, el hermano del Chapo, el Guano, que fueron capturados por el ejército y policías federales. Está el caso de ayer del jardinero y de ¿cómo le llaman? El güero Conta. El güero Conta, sí. Dos importantes personajes en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes. Y sigue la mata dando. Esto echa por tierra la defensa que hacen también los panistas y priistas de Maru Campos. Entiendan que se necesitaban a los agentes de la CIA para dar este duro golpe al narcotráfico en Chihuahua. Pues no, insisto, siguen los operativos y siguen los golpes al crimen organizado por parte del gobierno federal, Paco. A ver, fíjate, Vicente, Pepe, César, sí, el problema es que estamos ante una oposición, no solo Maru Campos, que favorece, que pide, que exige la intervención armada de Estados Unidos en México. Si no es Maru Campos, es toda la oposición mexicana y ellos tienen escuela, Vicente, Pepe y César señalaban más atrás, pero déjame recordar un caso. En 1985, en el gobierno de Miguel de la Madrid, la CIA tomó prácticamente territorio mexicano para traficar drogas y armas. Drogas a Estados Unidos, armas a la contra nicaragüense, que después conocimos como el caso Irán-Contras, pero la CIA utilizó México como una plataforma para financiar a la contra nicaragüense y trabajaba de la mano con el cártel de Guadalajara. Abiertamente trabajaba con Rafael Caro Quintero, con Ernesto Fonseca Carrillo, como Miguel Ángel Félix Gallardo. Así que la CIA, y trabajaban con el cártel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria, Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha. Traían droga de Colombia, la recibía el cártel de Guadalajara, la enviaban a Estados Unidos y de las ganancias compraban armas a Irán, que le entregaba a Estados Unidos, y aquí en México se preparaban guerrilleros de extrema derecha para ir a combatir a la revolución sandinista. México siempre ha sido clave, no solo es de que viniera la DEA a reclutar a 5 presidentes de la República o que reclutaran por ejemplo, al director federal de seguridad, a Fernando Gutiérrez Barrios, a Arturo el Negro Durazo Moreno, a Miguel Nazararo, a Luz Gutiérrez Oropesa, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial de Díaz Ordaz, a Leandro Castillo Villegas, que era el que tenía seguimiento personal de Fidel Castro. Es decir, México siempre ha sido un campo de experimentación y de entrenamiento de paramilitares.
de paramilitares, y lo descubren en Estados Unidos y hay un escándalo, pero después se descubre que el presidente Ronald Reagan apoyaba todo esto, todo el Irán Contras. Despiden a Oliver North, que era coronel, pero la verdad es que México, ese foco de la CIA, lo podemos ver antes, después, y lo podemos ver ahora. El caso de Chihuahua no es sencillo. México trabaja sin la CIA, sin la DEA, sin el FBI. México, ya estabas mencionando los casos, ¿no? Por ejemplo, el jardinero, la caída de todos estos personajes. México trabaja por su parte, pero no es la cuestión de que dé o no resultados. La cuestión es de que la CIA, para la CIA, México siempre ha sido un territorio fundamental. Les puedes mandar, mira, porque además trabajan coordinados y es normal. Mira, aquí capturamos a tal capo, destruimos tantos laboratorios, capturamos tantos precursores, y agarramos hoy al jardinero, agarramos al Conta, a Abdías, que es el jardinero. Estamos luchando contra el narcotráfico. No es eso, Vicente. La CIA y Donald Trump, en este caso, necesitan tener presencia en México. López Obrador se las quitó en 2020, después de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Limitó el número de agentes, están obligados, lo que quieren, están presionando a ver hasta dónde, decía César, a ver hasta dónde aguantan el lazo, y Pepe también, a ver hasta dónde aguanta la cuerda. López Obrador no se dio. Y están presionando a Claudia Sheinbaum Pardo hasta dónde va a ceder, y para mí no es una cuestión de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué decía el Los Angeles Times ayer? Que ahora van a buscar por el lado de la corrupción. Y yo decía, pues la corrupción es un tema de México. Es un tema de México, netamente. Vicente, lo que quiere la CIA es tener carta abierta para operar en México. No importa a cuántos capos se capturen aquí en México, no importa cuánta droga se destruya, a la CIA le urge tener presencia en territorio mexicano. Siempre la ha visto como parte o territorio de Estados Unidos, o territorio de la CIA. Pues ¿por qué no lo va a tener hoy? Lo que hacen con Chihuahua, cuando presentan este laboratorio o narcolaboratorio, como dicen, la verdad es que están dándonos a tole con el dedo, porque cambiaron varias veces las versiones. Cambiaron varias veces, entonces lo que están buscando, sí, el informe tú lo dijiste claramente aquí, a cuántos capos capturaron los últimos 2 días. Algunos de ellos muy peligrosos, 2 de ellos por lo menos muy peligrosos, y parte de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, incluso parte de las herencias del Mencho, del Mencho. Entonces, ¿vas a satisfacer a la CIA? No, no la vas a satisfacer. Lo que ellos quieren es tener presencia en México, estar en México, y hoy pescaron a Maru Campos. Tienen mucho, sí, decía César, debe haber, hombre, ¿de cuántos delitos está acusada? La nómina secreta de César Duarte Jaques, por lo menos en la nómina secreta 10 millones, como alcaldesa o presidenta municipal de Guadalajara, moches, sobornos. O sea, la DEA la tiene, la CIA la tiene agarrada por todo. No, César Duarte Jaques primero, y luego moches de ella cuando fue presidenta municipal de Chihuahua. Sí, está documentado un buen de moches para hacer obras, se robó un buen de lana, intervino para rescatar a César Duarte Jaques. Entonces le tienen agarrada, sí, la tienen bien agarrada, por todos lados, por la corrupción. La van a presionar, sí, pero así van a presionar a otros gobernadores, Vicente, tengan o no tengan. La CIA así actúa, y estos nombres que diste a conocer, pues México está trabajando, pero eso no le importa a Estados Unidos, y en este momento México menos. México es parte de su plan estratégico para salvar a Donald Trump, Vicente, César y Pepe. No se te oye, Vicente. Perdón, Pepe. Perdón, Paco. Perdón, César.
qué tan debilitados quedan los cárteles con estos golpes, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación todavía no se repone del golpe por la muerte del Mencho y ya les arrestaron al jardinero y al güero Conta. Y en el caso del hermano del Chapo Guzmán, le arrestan a 10 personajes de su grupo, lo que también indica que van con todo sobre el guano. Aureliano Guzmán Loera. Eso, en medio también, por cierto, de un Estados Unidos que nada más apunta el dedo hacia el sur con el supuesto atentado contra Trump. En fin, tantos temas, mi querido Pepe Rebeles. Sí, mira, me parece un buen trabajo de inteligencia el haber localizado y capturado al jardinero, que es Audías Flores Silva, porque se supone que era el heredero natural, era un colaborador muy cercano de Nemesio Ceguera Cervantes del Mencho, y era el más viable sucesor, y fue capturado en Nayarit. Hicieron trabajo de inteligencia que inmediatamente, menos de 24 horas después, eso lo hizo la Marina, ¿no? Pero otra vez la Marina y la Guardia Nacional, en el caso del Güero Conta, que es el operador financiero justamente de Audías Flores, el jardinero, fue capturado en Zapopan con unas horas de diferencia. Es decir, sí, dos golpes al mismo cártel de Jalisco Nueva Generación, que por supuesto lo debilitan más allá de la muerte reciente, el abatimiento reciente de su líder, el Mencho, allá en Tapalpa, en Jalisco. Entonces, creo que esos éxitos de la autoridad mexicana son significativos para ir bajando el nivel de poder de estos grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y simultáneamente, o más bien un poquito antes, unos días antes, habían ingresado, y aquí estamos hablando de las Fuerzas Armadas, del Ejército, con helicópteros, aviones y personal operativo, que estuvo buscando en el Triángulo Dorado al guano, a Aureliano Guzmán Loera, hermano mayor del Chapo Guzmán, que me parece que al no dar a conocer su detención, pues yo creo que se les escapó, porque hablan de 10 que capturaron, gente muy cercana a él, gente operadora, gente traficante con altos vuelos, dentro de este grupo de la delincuencia en Sinaloa, pero el mero líder, que es el guano, parece que sigue libre. Entonces, aquí hay una prueba de que se está atacando, el gobierno está atacando lo mismo al cártel Jalisco Nueva Generación que a grupos del cártel de Sinaloa, porque se decía que estaban dejando de atacar a Sinaloa, sobre todo a los chapitos. Bueno, en ese caso no fueron los chapitos, pero fue el guano. Se atacó también a Sinaloa. Entonces, la captura de la gente del guano se dio en Durango, es el Triángulo Dorado, cerca de Tamazula, en Durango, pero digamos, las acciones se extendieron hasta Culiacán. Entonces, estas dos facetas de la operación exitosa del gobierno mexicano, pues ayudan a minorar la influencia de estos pues prominentes traficantes del cártel Jalisco Nueva Generación y la gente del guano. Esto tendría que dejar muy contento al gobierno de los Estados Unidos, pero el gobierno es insaciable y también nunca quedará contento, porque el gobierno de Estados Unidos, como decía Paco, lo que anhela es meterse a territorio mexicano.
sea a través de los agentes de la CIA, de la DEA, de quien sea, pero tratar de convencer a gobiernos estatales ahora, como se comprueba con lo que hicieron en Chihuahua, para que los dejen operar en territorio mexicano. No como instructores, no como un acuerdo de cooperación, no con intercambio de inteligencia, sino en temas operativos, como fue el ataque a un laboratorio de drogas bastante grande, por cierto, se dice que es muy grande, en Chihuahua, pero ellos quisieran estar no nada más en Chihuahua, sino en Sinaloa, en Jalisco, en Michoacán, en Tamaulipas, en donde sea necesario, porque en el pasado ya han probado que les interesa estar dentro del país y estar de alguna manera operando e incluso participando junto con las fuerzas locales para sus propios fines de los Estados Unidos. Bien recordaba Paco cómo la CIA tuvo una intervención bastante fuerte cuando el caso de Kiki Camarena en Jalisco, porque lo que finalmente hizo fue descubrir, paralelamente a lo que la DEA estaba investigando contra Caro Quintero, estaba investigando lo que era el operativo del Rancho Búfalo, que había sido descubierto unas cuantas semanas antes de que se diera el secuestro de Enrique Camarena, que dicen que ese agente de la DEA fue el que descubrió el Rancho Búfalo en Chihuahua. Y estábamos hablando de un lugar en donde se producía marihuana en cantidades industriales. Era una industria de producción de marihuana que fue intervenida finalmente y encontraron 11,000 toneladas de marihuana en aquella época, que es muchísimo, ¿no? ¿Y a dónde iba esta marihuana? Pues estaba destinada a venderse en el mercado internacional y con ese dinero la CIA pagaba las armas del Irán Contras, o sea, para ayudar a la contra nicaragüense. Esto involucraba ya una operación internacional de los Estados Unidos, con la anuencia de México, ¿no? Acordémonos que en Veracruz también, en ranchos de Rafael Caro Quintero, entrenaba a la contra físicamente, entraba a territorio mexicano y entrenaba en Veracruz. Entonces, eran palabras mayores y no nada más el tema de el secuestro, tortura y muerte de Enrique Camarena. Incluso el libro de del corresponsal del proceso Esquivel en Jesús. Estados Unidos, que se llama La CIA y Camarena, insinúa que la CIA tuvo participación directa en este secuestro que solamente se le atribuye a Caro Quintero, el de la agente Kiki Camarena, porque en esa época estaban pues confrontadas, enemistadas, la CIA y la DEA, y cada quien actuaba por su lado. Pero en medio estuvo el crimen de Kiki Camarena y estaba el Irán Contras, lo que implica pues toda la investigación que dejó, por cierto, sin castigo a Oliver North, que era el coordinador de este operativo internacional manejado por los Estados Unidos. Así es que tiene mucha cola y la CIA desde entonces tiene una gran cola en México y la quiere seguir teniendo, porque también recordaba Paco cómo Andrés Manuel López Obrador en su gobierno limitó las acciones. Primero, le puso límite al número de agentes que podían estar. Segundo, les dijo que tenían que estar reportándose con el gobierno mexicano de todo lo que hacían y lo que iban a hacer. Por lo menos cada mes, cada 3 meses, decir, mira, yo me voy a reunir con fulano y tal, voy a hacer esto, voy a hacer
lo siguiente, de tal manera que el gobierno mexicano tuviera el control sobre las acciones de estos agentes de la CIA y de la DEA, de tal manera que no podían tampoco andar armados en territorio mexicano, cosa que limitaba sus acciones operativas si es que querían hacerlas, ¿no? Entonces, pues creo que México ha hecho lo necesario para que no se sigan metiendo estos agentes extranjeros, de los Estados Unidos particularmente, a tratar de solucionar los problemas al país vecino, porque pues, ellos ven nada más la paja en el ojo ajeno, a partir del río Bravo para abajo, y no la viga en el propio. Así es. Y bueno, en ese sentido se cumple lo que aquí advertimos. Llegaría un punto en el que nos daríamos cuenta que nada de lo que se haga en México va a ser suficiente para satisfacer a este gobierno, a estas instituciones que encabeza Donald Trump en Estados Unidos. Déjeme ver si cerramos con el buen César Gutiérrez Priego esta mesa, a ver si podemos volvernos a conectar con él. Por alguna razón se cayó la comunicación y bueno, para también, ahí está mi querido César. Los bots de Paco que no me dejan, no me dejan. Oye, mi querido César, pues insaciables las instituciones y el gobierno de Estados Unidos, pero se avanza. Ahí están los resultados, ahí están los operativos y otra cosa importante, el caso de Maru Campos y los agentes de la CIA. Una oportunidad para sentar un precedente, ayer se lo planteaba la presidenta, pero también un riesgo de que si no existen consecuencias eh, que pueda ver la gente de a pie, pues también hay una reacción entre esta gente que está esperando desde el tiempo del juicio de los expresidentes que caigan los peces gordos. Bueno, ahí lo dejo. Te escucho para cerrar, mi querido César. Fíjate, Vicente, la verdad es que incluso no se comentó también la detención del líder de los Escorpiones, del Cártel del Noreste, allá en Tamaulipas. Obviamente, por el perfil de un personaje como el jardinero y el contagüero, que de forma coordinada, las fuerzas especiales, que son los UNOPER, la unidad de operaciones especiales de la Secretaría de Marina, pudimos incluso observar, porque desclasificaron el video, en donde cómo encuentran al jardinero escondido, ¿no? Para que vean cómo en los corridos y en las historias, cuando llevan ventaja, pues obviamente los líderes criminales son muy valientes, pero cuando ya se encuentran y se enfrentan a la realidad, cómo cambia, ¿no? Y me parece que es importante hacer reconocimiento a todas las instituciones de seguridad de nuestro país, porque no es nada más el Ejército Mexicano, la Armada de México, la Guardia Nacional o el Centro Nacional de Inteligencia o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También hay buenos elementos dentro de las corporaciones policíacas. Lo que pasa es que hay que apoyarlos. Si nosotros no apoyamos el actuar, el trabajo, los operativos, pues obviamente vamos a seguir viendo que van a ser cooptados por el crimen organizado. Este esfuerzo que está haciendo el gobierno de México se tiene que reconocer. ¿Por qué tenemos a un gobierno de los Estados Unidos insaciable? Porque como no se le puede dar en contra a la estrategia de seguridad, porque todos los días vemos operativos, vemos resultados, vemos trabajo coordinado. ¿Quién se iba a imaginar que el mismo día y al mismo momento en que estaban deteniendo al jardinero, estaban deteniendo a, obviamente, el encargado de todas las finanzas regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación? Pues obviamente es trabajo de investigación de gabinete y de campo, bien realizado, coordinado, porque cuando están apenas viendo lo que sucede con uno, por el otro lado llega la detención. Y a diferencia de lo que sucedió con Nemesio Segarra Cervantes o el Culiacanazo o la posterior detención de los hijos del Chapo Guzmán, ve cómo ahora no tuvieron la capacidad del Cártel Jalisco Nueva Generación para crear un caos. ¿Por qué? Porque ha ido aprendiendo el gobierno y entonces previene este tipo de situaciones. Se activa el código rojo, inmediatamente la Guardia Nacional sale, hace los despliegues. No vimos que hubiera ataques directos ya en contra del personal, ni de la Armada, ni del Ejército, ni de la Guardia Nacional.
¿Por qué? Porque han aprendido del trabajo que se ha ido realizando y cada vez se ha ido perfeccionando. Y eso me parece que es importante reconocerse. Para finalizar con lo de Maru Campos, me parece que ella sabe que goza de un manto de impunidad, al igual que en su momento fue Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y ellos están apostando a esto. Pero también me parece que hay que entender algo. Muchos gobernadores y gobernadoras que sus estados colindan con los Estados Unidos tienen doble nacionalidad. Y ahí es donde incluso yo soy de las personas que cuando hay este tipo de situaciones siempre he dicho, es un derecho de cualquier persona tener una doble o hasta triple nacionalidad. Lo que no se puede es que tú representes los intereses de un estado de la federación, pero además que tengas otra ciudadanía. Y eso ya lo vimos, ¿no? Que se puede prestar a malinterpretaciones. Creo que no hay ningún problema en que se trabaje de forma coordinada con los gobiernos estatales. El problema es que tiene que pasar forzosamente por el gobierno de México. ¿Qué estás haciendo para que no quieras que se entere el gobierno de México con un gobierno estatal? Cuando en realidad lo que dicen que era el ir y dar capacitación con drones, que ahí es donde me parece que se empieza a convertir todo esto en un problema. Escuchamos 7 versiones distintas por parte del fiscal general de justicia. El mismo fiscal general de justicia que ya renunció debe comparecer ante la Fiscalía General de la República. Y como bien lo señalas tú, Pepe, me parece que Paco y Vicente coinciden, tiene que existir una sanción ejemplar para que no se repita lo que vimos con la gobernadora de Chihuahua. Querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura? Antes que nada, públicamente tengo que decir que Vicente y yo ya nos hemos puesto de acuerdo para poder que él participe en mi podcast, porque sí me la tiró muy directa de, óyeme, canijo, no puedes estarle diciendo a la gente que no voy a tu podcast. Ahora el que ha fallado soy yo, porque aunque no lo crean, últimamente he tenido que hacer cosas tan desagradables por dinero como trabajar, y trabajar en exceso. Entonces, obviamente, pues hemos estado pegados por ahí, gracias a Dios al despacho hay mucho trabajo, en la empresa de seguridad también. Entonces, bueno, la verdad es que quiero agradecerlo, los invito a este proyecto nuevo que tengo, que se llama Pueblo Uniformado, es un podcast donde invito a gente que tienen diferentes puntos respecto a la seguridad en nuestro país, incluso con Vicente la intención es esa, cómo él ha vivido la seguridad o la inseguridad en el país. Nos vamos a poner de acuerdo para poder hacerlo, se lo agradezco públicamente y obviamente pues invitarlos a que lean mis columnas, tanto en La Silla Rota como en el Heraldo de México y por supuesto en mi cuenta de X que es @sargutipri y como siempre los martes aquí en la mesa de seguridad con los grandes amigos Paco y Pepe que son unas leyendas en estos temas. Nada más aclarar, me quedó mal. Era ayer el podcast. Es correcto, pero, sí, y lo acepto más públicamente. Para que quede claro. Para que quede claro, y luego la gente quedé con él en que le iba a dar el horario y posteriormente estaba como Ramiro, ya no tenía saldo, entonces en lo que le hacía el depósito y todo lo demás, pues se los hizo Max. Bueno, muy bien. Nada más para aclarar a la gente que ha estado al pendiente, en algún momento lo vamos a hacer, de aquí al 2029, 2030, pero lo vamos a hacer. Si Dios nos da vida para llegar, mi querido Vicente, será un placer. El querido Pepe Reveles, ¿estás en conferencia, mi querido Pepe? ¿Qué andas haciendo por allá en el TEC? Acá acompañando a mi hija, ella está en sus últimos meses de estar en el TEC y ya se recibe como documentalista. Ah, mira, pues felicidades, mi querido Pepe, flamante Premio Nacional de Periodismo, el maestro Pepe Reveles, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, este libro que presentó, por cierto, en la Feria Internacional del Zócalo con el maestro Paco Cruz, Necropolítica y Narcogobierno, y el libro de referencia sobre la affaire Cassés, Florence Cassés e Israel Vallarta. También nos sigue dando temas Israel Vallarta, ya los estaremos platicando por esto de reabrir el caso contra sus torturadores. Mi querido Pepe, te mando un abrazote y por favor, salúdanos a tu hija. Mi querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes, maestro? Vicente, César, Pepe, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y mañana sí, Vicente, nos vemos tempranito. Yo espero que mejore un poco el clima por acá. Es muy raro, ¿te acuerdas? Me has pasado dos veces esta semana.
la semana pasada, hoy, pero nos vemos mañana tempranito, Vicente. Claro que sí, mi querido Yo Paco. también tengo mis bots, mi querido Paco, nada más para que vea que también de este lado se le quiere. Cuídense, No, gracias. Yo ya prometí que voy, nada más que regrese allá a la Ciudad de México. Ya te platiqué, César, estoy en un proyecto que va muy adelantado, llevo 85%, estoy en el cierre prácticamente de mi nuevo libro, pero en cuanto esté allá, ¿no? Pues vamos al podcast, claro que sí. No, felicidades, Paco. Oye, Pepe Paco. Me voy a robar así, voy a llegar y lo voy a cargar y me lo voy a llevar. Oye, no. A ti, mi querido Pepe. Venga, un abrazo, mi querido Paco, mi querido Pepe, mi querido César Gutiérrez Priego. Antes de ir con el maestro Daniel Marmolejo, sé que tiene que abrir el changarro mi buen Toño Ruiz, con Toño Ruiz en su canal.